Hoy nos disponemos a representar la función f de x igual a 3x elevado a 4 menos 8x al cubo entre 4. Nosotros nos vamos a centrar en los pasos que tenemos que seguir para proceder a su representación. Y el primero de ellos es el cálculo del dominio de esta función. Es decir, nosotros queremos calcular cuáles son aquellos valores de x para los cuales la función se puede evaluar en ellos, es decir, aquellos puntos para los cuales existe f de x. En este caso tenemos una función polinómica de grado 4. El hecho de que aparezca el 4 dividiendo no debe resultar un obstáculo para nosotros, puesto que ello es un cuarto multiplicado por la expresión que tenemos en el numerador. De manera que el dominio de toda función polinómica sabemos que es el conjunto de todos los números reales, puesto que no hay ninguna dificultad para realizar esta operación para cualquier x un número real. Recordemos que existirían dificultades si nos encontráramos con denominadores o con logaritmos o raíces, puesto que no se puede dividir por 0, no se pueden hacer raíces de números negativos y no se puede hacer el logaritmo de números negativos tampoco. Pero en este caso ello no ocurre. Toda función polinómica, el dominio es todo R. Además, debemos calcular cuáles son los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. De manera que si yo quiero calcular los posibles puntos de corte con el eje Y de la función f de x, tendré que hacer x igual a 0, que al sustituirlo en la función respectiva f de 0 nos quedaría 0 entre 4, con lo cual sería y igual a 0. De manera que el punto de corte con el eje Y es el 0, 0. Si nosotros queremos calcular los posibles puntos de corte con el eje X, entonces en este caso tendremos que hacer y igual a 0. Es decir, tendremos que igualar la función a 0, f de x o y igual a 0. De manera que un cuarto está multiplicando, lo podemos obviar, nos podemos olvidar de él, puesto que un cuarto nunca va a ser 0, entonces esta expresión de aquí es la que tendría que valer 0. Si nos fijamos, esa expresión podemos sacar factor común. En este caso resulta relativamente sencillo sacar x elevado a 3, de manera que lo que nos queda es 3x menos 8. Como vemos, tenemos una ecuación factorizada, puesto que es el producto de dos expresiones igualado a 0, de manera que la única opción para que esto ocurra es que x al cubo sea igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a 0, o que 3x menos 8 sea igual a 0. De manera que, como vemos, nos queda 3x igual a 8 y nos quedaría x igual a 8 tercios, que si hacemos la operación respectiva resulta 2,6 periodo, redondeando esta expresión 2,67, teniendo en cuenta que el punto de corte en cuestión será 2,67, 0. También será el punto de corte 0, 0, que coincide, como vemos, con el punto de corte con el eje Y. Una vez que ya hemos calculado el dominio en los puntos de corte de la función con los ejes, procederemos a el cálculo de las asíntotas que pudiera haber en nuestra función. En este caso debemos de seguir los pasos del cálculo de las asíntotas horizontales, es decir, vamos a calcular el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito y vamos a calcular también el límite de f de x cuando x tiende a más infinito. De manera que nosotros sabemos que si alguno de estos límites me diera como resultado un número real, entonces tendríamos posibles asíntotas horizontales. No es el caso, puesto que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito será igual que el límite de
la función un cuarto por el monomio de mayor grado, que sería 3x elevado a 4. Como vemos, por tener un exponente par y estar multiplicado por un número positivo, cuando x toma números negativos y muy grandes, sabemos que x elevado a 4 tiende a más infinito. Y el límite de f de x cuando x tiende a más infinito ocurre exactamente lo mismo. No hay asíntotas horizontales. Si queremos saber si hay asíntotas verticales, tendríamos que tener algún denominador, de manera que se hiciera 0. Como no existe, entonces no hay asíntotas verticales, ni oblicuas también, tal como hemos visto en clase para las funciones polinómicas. Pero sí vamos a utilizar estos límites para la posterior representación. Ahora vamos a ver las aplicaciones de la primera derivada para el estudio de la representación de esta función, es decir, la determinación de los máximos y mínimos relativos de la función, así como su posible crecimiento o decrecimiento. De manera que, en primera instancia, lo que vamos a hacer es derivar esa función, es decir, f' de x es igual a un cuarto, que por ser una constante, un número real, lo sacamos fuera multiplicando y tenemos que hacer la derivada de 3x elevado a 4 menos 8x elevado a 3. De manera que sería 3 por el 4 que pasa multiplicando, 4 por 3 sería 12 por x elevado a un exponente menos, es decir, x elevado a 3. Recordemos las normas de derivación, de manera que 3 por 8, que es 24, por x elevado a 3 menos 1, que es 2. Para saber cuáles son los puntos singulares de la función, o lo que es lo mismo, los posibles candidatos a ser máximos o mínimos relativos de la función, tengo que igualar a 0 la misma, de manera que el 1/4 lo dejamos separado. Lo que nos interesa es saber cuándo esta expresión es igual a 0. De la misma forma que antes, procedemos a sacar factor común. En este caso podemos sacar 12x elevado al cuadrado y lo que nos queda es x menos 2. Y esto da lugar a una ecuación factorizada, de manera que lo que nos queda es que 12x cuadrado es igual a 0, con lo cual x tiene que ser 0, y x menos 2 igual a 0, o lo que es lo mismo, x tiene que tomar el valor 2. Estos son los puntos singulares y los posibles máximos o mínimos. Para saber si es máximo o mínimo relativo existen varios métodos, pero podremos realizar la segunda derivada evaluada en esos puntos y procederemos a averiguar si realmente son máximos y mínimos relativos. Pero antes lo que vamos a hacer es considerar la recta real y los puntos que han salido como puntos singulares, de manera que x igual a 0 estaría aquí, x igual a 2 estaría más o menos por aquí, y hemos obtenido una partición de la recta real en 3 partes, de manera que considerar un punto, por ejemplo el 1 en este intervalo de aquí, los más sencillos posible, por ejemplo el menos 1 en este intervalo de aquí, y un punto, por ejemplo el 3 en este intervalo de aquí. Ahora tendremos que tener en cuenta que el crecimiento y decrecimiento viene determinado cuando la primera derivada es positiva o negativa, de manera que tendremos que sustituir en la primera derivada, nunca en la función original, de manera que nos quedaría f' de menos 1, sustituyo, obteniendo un resultado negativo, que vamos a simbolizar con un menos aquí para recordarlo. Si consideramos el 1 en este caso, entonces f' de 1 nos queda 12 menos 24 dividido entre 4, que es menos 3, otra vez un resultado negativo, que vamos a rodear para no confundirnos. Y si consideramos el 3, en este caso nos quedaría un resultado positivo, de manera que la función crece desde el 2 hasta el más infinito y decrece
en el resto de los valores reales. Es decir, diríamos que la función, lo vamos a escribir, es creciente en todos los valores desde el 2 hasta el más infinito, y la función es decreciente en el resto de valores, desde el menos infinito hasta el 2, lo cual vamos a utilizar después para hacer la respectiva representación. Para saber si son máximos o mínimos relativos, lo haremos con la segunda derivada, pero ya podemos adelantar que en este caso x igual a 0 no será ni máximo ni mínimo relativo, puesto que la función crece cuando pasa por él, y sin embargo el 2 la función decrece y luego empieza a crecer, por lo cual aquí la función alcanzará un mínimo relativo. Cuando hagamos la segunda derivada en el valor x igual a 2, entonces obtendremos que tiene que ser un resultado positivo. Además, es importante saber que todo punto necesitamos sus dos coordenadas, de manera que el punto es en la abscisa 2, pero toma el valor f de 2. No debemos confundir que para calcular la segunda coordenada del mínimo tenemos que sustituir en la función original, pues ese es el valor que obtendremos en la gráfica. De manera que es menos 16 entre 4, obtendremos el valor menos 4. Lo podemos comprobar fácilmente también con la calculadora. Si analizamos ahora la segunda derivada para ver sus posibles aplicaciones en cuanto a la concavidad y convexidad y cálculo de puntos de inflexión, procedemos pues entonces a hacer, como decíamos, la segunda derivada, que como sabemos es la derivada de la primera derivada que ya tenemos calculada aquí. De manera que un cuarto otra vez sigue multiplicando y tenemos que derivar 12x al cubo, que es 3 por 12, 36 por x elevado a un exponente menor, menos 24 por 2, que es 48 por x elevado a 1. De manera que igualamos esto a 0 y lo que obtenemos es que 36x al cuadrado menos 48x tiene que ser igual a 0. Sacando factor común, en este caso podemos sacar 12x, con sacar la x sería suficiente, pero si sacamos 12x lo que obtenemos es una expresión más sencilla, que es 3x menos 4, todo ello igualado a 0. De manera que o bien 12x es igual a 0, es decir, x tiene que tomar el valor 0, o bien 3x menos 4 igual a 0. Si procedemos a resolver esta ecuación tan sencilla de primer grado, obtenemos que 3x tiene que ser igual a 4, o lo que es lo mismo, x tiene que ser igual a 4 partido de 3, que si lo aproximamos obtendremos la expresión 1,33 con dos cifras decimales. En este caso no vamos a proceder a hacer la tercera derivada para analizar el punto de inflexión, sino que vamos a proceder directamente a analizar la concavidad y convexidad. De manera que, análogamente como hacíamos antes, tenemos la recta real, tenemos x igual a 0 y tenemos x igual a 4 tercios, que sería más o menos por aquí 1,33 de forma aproximada. De manera que en este caso vamos a coger los puntos el 1, el 2 y el menos 1 y veremos qué ocurre en la segunda derivada. Lo haremos mentalmente. Si nosotros sustituimos x igual a 1, obtendríamos 36 menos 48, un resultado negativo. Si sustituimos menos 1, tendríamos 36 más 48 dividido entre 4, un resultado positivo. Y si sustituimos el 2, obtenemos en este caso 4 por 36 menos 48 por 2, 48, un resultado positivo. De manera que entonces la función tendrá esta forma desde el menos infinito hasta el 0, tendrá esta forma desde el 0 al 1,33 y tendrá esta forma hasta el más infinito. Es decir, nosotros llamamos
a esto la función cóncava, lo vamos a escribir por aquí. Sabemos que dependiendo del libro, desde un punto de vista físico, lo suelen escribir al revés, es decir, la función cóncava le llaman convexa. Para nosotros y para la selectividad también, la función cóncava será la que tiene esta forma. Y será, en este ejemplo, desde el menos infinito hasta el 0. Pero no nos olvidemos de unir el intervalo desde 1,33 o 4 tercios hasta el más infinito. Todo ello nos va a ayudar a hacer nuestra representación. Y la función pues será convexa solo en el intervalo que va desde 0 hasta el 1,33 o lo que es lo mismo hasta 4 tercios. Como vemos entonces, tanto x igual a 0 como x igual a 4 tercios nos encontramos en ellos con puntos de inflexión, donde pasa de cóncava a convexa o viceversa. Lo que nos interesa ahora es saber cuánto vale su respectiva imagen. En este caso, ya lo sabemos, f de 0 es 0 y recordamos que lo tenemos que calcular en la función original, como habíamos dicho antes. Y realizando nuestros cálculos en nuestra calculadora, obtenemos que la segunda coordenada, o lo que es lo mismo, f de 1,33, tiene que valer lo siguiente: 1,33 elevado a 4 menos 2,36 con dos cifras decimales, los dos puntos de inflexión de nuestra función que procedemos ya a representar. Ahora debemos recopilar todos los datos de nuestra función para proceder a su representación. También podríamos analizar la simetría y la posible periodicidad de esta función. Lo vamos a dejar como ejercicio. Comprobaréis que no es una función periódica, ni siquiera es una función simétrica ni antisimétrica. Con lo cual, con estos datos que tenemos aquí, podremos realizar un esbozo de la gráfica. Fijémonos que si resumimos toda esta información, el dominio es todo R, con lo cual no tiene ningún tipo de discontinuidad, y los puntos de corte son el 0, 0 y el 2,67, 0, que procederemos en primera instancia a representar, así como el mínimo relativo 2 menos 4 y los puntos de inflexión donde pasa de cóncavo a convexo y de convexa a cóncavo, el punto 0, 0 y el punto 1,33 menos 2,36. Una vez que hayamos representado esos puntos, utilizaremos el crecimiento y decrecimiento y la concavidad y convexidad para realizar dicho esbozo, acompañándonos en los extremos con el límite cuando x tiende a infinito y menos infinito, que es igual a infinito. Procederemos a hacerlo en este caso con el programa GeoGebra para una mejor comprensión. Observemos entonces que los puntos de corte con los ejes serán el punto 0, 0, que tenemos aquí simbolizado por A mayúscula, y el punto 8 tercios 0, o lo que es lo mismo 2,67, 0, que sería este punto que tenemos aquí a la derecha. Además sabemos que la función presenta un mínimo en el punto 2 menos 4, de manera que sabemos que la función pasará por aquí también. Y tiene puntos de inflexión tanto en el punto 0, 0 como en el punto 1,33 menos 2,36, donde la función pasará de cóncava a convexa y de convexa a cóncava. De manera que si nos fijamos, la función es decreciente hasta el 2, de manera que la función tendrá que bajar de esta forma. Y a partir de este punto es muy importante, la función procederá a crecer, siempre mirando la función de izquierda a derecha. Además, debemos tener en cuenta que en el punto 0, 0, cuando hagamos la representación, pasará de ser cóncava a ser convexa. Y en el punto 1,33 menos 2,36 ocurrirá lo mismo
pero al contrario, pasará de ser convexa a ser cóncava. De manera que con este movimiento que hemos hecho con el ratón podemos realizar nuestra representación a mano. Y si la realizamos en GeoGebra, vemos que coincide con la idea que teníamos en nuestro dibujo. Repetimos como la función, recordemos que cuando x tiende a menos infinito, es decir, a la izquierda en el eje x, la función se va al más infinito. Y además, el límite de la misma función, cuando x tiende a más infinito hacia la derecha, la función se va al más infinito. Repasamos, como decíamos entonces, que es cierto todo lo que estábamos comentando, es decir, la función decrece hasta este punto que hemos llamado el d, el 2 menos 4, y a partir de ahí crece. La función es cóncava hasta el punto 0, 0, luego es convexa hasta el punto 1,33 menos 2,36 y vuelve a ser cóncava hasta finalizar su dominio. Así pues tenemos representada esta función. Ahora solo nos queda intentar practicar esta representación sin utilizar el programa en nuestro cuaderno.